¿Qué es un underscoring y cuándo lo utilizamos en un espectáculo? Empezamos. Bien, el underscoring, que se llama propiamente del inglés, pues la traducción literal sería la partitura que va por debajo. ¿Debajo de qué? Pues debajo del texto. Es decir, toda aquella composición de un espectáculo, composición musical escrita para uno o más de un instrumento, que va debajo de un texto, es decir, que el intérprete, el actor o actriz que está en el escenario está hablando, está diciendo un texto, no está cantando, está recitando, hablando, el speech de toda la vida, y por debajo hay música que acompaña, ¿no? Para decirlo vulgarmente, pues el hilo musical que acompaña al texto, pues lo hemos encontrado en miles de ocasiones, en muchos espectáculos. La palabra underscoring aparece en las partituras de teatro musical, ¿vale? Y significa, para el director musical y para el resto de los componentes de la banda, que esa música acompaña un texto, por lo cual debe de acompañar esa emoción, acompañar esa escena, acompañar ese sentimiento, y también, depende de cómo estás, tienes que tocar más flojito, tienes que tocar acompañando esa... Evidentemente también acompañas al cante, pero el cante, al estar con un más volumen, más proyectado, con una proyección más alta de volumen, pues también tocas un poco más, ¿ves? Es el típico... O sea, lo natural del acompañar. El underscoring como tal puede aparecer en varias ocasiones, aparecen diferentes estados dentro de un espectáculo, sobre todo de teatro musical. Puede que no sea exclusivamente de teatro musical, pero ¿por qué decimos teatro musical? Porque el teatro incluye texto. Sí, puede ser cualquier otro tipo de espectáculo donde haya un texto, un poema, imagínate, y un underscoring que acompaña ese texto, vale, también, pero lo más común es el teatro musical. El origen del underscoring es nada más ni nada menos que el teatro musical. Empiezan a nacer esas producciones donde en medio de una canción se dice un fragmento hablado y juegan entre el cantado y el hablado. Pues cada vez se amplifica más el hablar y dejar la música de acompañamiento, y es ahí donde nace esa palabra, esa terminología, underscoring. Y se pueden encontrar de tres maneras diferentes. La primera, puede ser que el underscoring esté situado en medio de una canción. Es decir, el intérprete está cantando, ¿vale? Va cantando, y de repente se pone a hablar. Y luego vuelve a cantar. Ese pequeño parágrafo que ha recitado, que ha hablado, que ha puesto ahí en medio hablando, sin entonación, la música que va por debajo es un underscoring. Esto puede ser más largo, más corto, puede ser muchos compases, pocos compases, pero esa música de ahí es el underscoring. En medio de una canción, sin entonación. El speech, porque está hablado, claro, no tiene entonación porque está hablado, pero digamos que es entonación, cantado, hablado, cantado. Ahí sería una parte. ¿Cómo se escribe esto? Con crucecitas en una partitura. Tú vas viendo en una típica partitura las notas donde van colocadas, ¿no? Do, si, la, do, re, mi, y luego de repente encuentras en la partitura X, 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 X. Con la rítmica que tú quieres, que te han marcado, pues la rítmica tienes que seguirla, pero las notas, como son X, dicen que quiere decir que es hablado, que es speech. ¿Sí? ¿Se me entiende? En el link de debajo encontraréis la entrada de blog donde hay algunas fotos donde podéis ver cómo se escribe exactamente un underscoring. Este es el primero. Ritmo sin entonar. Segundo, yo lo he titulado ritmo libre. ¿Por qué? Porque estás acompañando, la música va acompañando, hay el underscoring, y luego en la partitura del cantante, del intérprete, hay unos slash bars. Los slash bars son el pentagrama y unas barras que atraviesan el pentagrama. No hay notas, no hay ritmo, no hay nada. Simplemente se utiliza mucho en las partituras de jazz para improvisar, porque significa que tienes un acorde y tú tocas lo que tú quieres. Bueno, pues en esos slash bars significa que tienes que decir un texto, pero como tú quieras, sin tempo, sin ritmo, y solo tienes que decir el texto. Pero ojo, tiene que caber dentro de esos compases. Es decir, el ritmo es libre, pero tiene que caber en esos compases. Si hay 4 compases, tienes que decir el texto en 4 compases, como tú quieras, dilo como tú quieras, pero en 4 compases. Eso vamos a llamarlo ritmo libre, pero no de estructura, ritmo libre. Y la tercera es open bump text. Open bump text.
¿Por qué open bump? Un open bump, bump es que es un bucle, ¿no? Pues tú en una partitura vas a encontrar compás de repetición, compás de repetición. Tienes 4 compases que se repiten y ahí hay un texto. Bueno, pues open, abierto hasta que el director musical diga ahora, o si es un texto que va marcado por el intérprete, cuando el intérprete acabe de hablar, este va a ser el go, este va a ser la cue, el pie, para salir. ¡Ahora! ¡Flash! Ha dicho hola, ¿no? Tenía que decir hola, pues ya lo ha dicho. Seguimos. Open bump, tú segue, que significa y seguir cuando haya el pie del actor. Por eso tenemos estas 3. Repito, si queréis ver cómo se escribe, si queréis ver todos los ejemplos, haced clic debajo en la entrada de blog, que hay unas partituras magníficas donde os he puesto cómo escribir y cómo nos vamos a encontrar un underscoring. ¿Qué más podemos decir de un underscoring, no? ¿Para qué sirve y dónde lo encontramos? 1. Realza la emoción. Al igual que una canción, el underscoring realza una emoción. Es decir, en una obra de teatro, quizá el autor, los autores, si hay el músico y el guionista, pues pactan que hay un momento donde se debe de realzar. Ahí puede ir una canción, pero ojo, no quiero realzarlo tanto, pues vamos a poner un underscoring, una melodía emotiva que realce ese texto. ¿En qué ocasiones podemos encontrar eso? Por ejemplo, cuando el intérprete está leyendo una carta, cuyo contenido de la carta es muy importante para la obra. Entonces, queremos darle emoción. Puede ser una canción. Hay muchas cartas en obras de teatro musical que son cantadas, que son canciones muy bonitas. Pero ojo que el autor dice, no, quizá no tanta emoción, solo un poquito. Vale, pues tenemos el underscoring, vamos a musicar una composición quizá relacionada con todo lo que hayamos escuchado antes, que dé ese realzamiento de esa carta o de ese texto, que no tiene que ser una carta, puede ser una llamada de teléfono, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, una comedia, ¿no? Estás haciendo una llamada y es en plan cómico, en plan risas, pues ahí también entra muy bien un underscoring para enfatizar ciertos puntos, incluso la rítmica del habla puede estar enfatizada por la música. Esto tiene su origen en el circo. Si habéis ido a circo, en el momento de los payasos, es muy típico, muy común que los payasos vayan acompañados por música. No solo sus gestos, sino también sus palabras. Y es aquí donde nace el origen del underscoring, en el fondo, ¿no? Siempre ha habido en el circo un batería haciendo chuchum, psh, porque va siguiendo el movimiento o el habla de los clowns de ese momento. Y eso da nombre a otro fenómeno, a otra terminología, el Mickey Mousing. Cuidado, el Mickey Mousing, ¿qué es el Mickey Mousing? El Mickey Mousing nace a través de las películas de Walt Disney. Walt Disney, ¿cómo grababan los sonidos a los dibujos animados? Pues lo hacían siguiendo una imagen, ¿no? Era la imagen de un tren y cogían trastos varios y hacían ese ruido para simular el ruido del tren, al igual que los movimientos de caídas de hojas, caídas de árboles, choques de cosas, lo hacían con sonido y eso se llamó Mickey Mousing porque plasmaba el sonido a una imagen, acompañaba la música acompañaba la imagen a la perfección. Si iba de arriba abajo, esta música generada se llamó Mickey Mousing. Y esto lo cogieron los artistas de danza, porque la danza estudia el movimiento, exclusivamente el movimiento, nada de texto. Entonces el Mickey Mousing era la música que acompañaba el movimiento de una escena. Y eso tiene su origen en las películas, las primeras películas de Mickey Mouse. Todas las películas en blanco y negro tenían su música acompañante y acompañaban y eran el underscoring de esa película. Pero hasta que llegó Mickey Mouse o Walt Disney, no se refirieron a ese término porque hasta entonces nadie antes había acompañado tan bien una imagen, es decir, tan literal, tan de arriba abajo, chucu 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 chu, chucu chu, chucu chu, chucu chu chu, el ritmo al mismo tiempo que la imagen. Y eso se dice Mickey Mouse. ¿Dónde encontramos más underscoring? En nuestro día a día. Toda la música que pueda acompañar una escena, por ejemplo, tú estás en un ascensor, el hilo musical que suena es underscoring y puede acompañar tu futura conversación con tu vecino.
Hola, ¿qué tal? Qué buen día hace hoy. ¿No? Es el underscoring de esa conversación. Los bares tienen música y van a acompañar ese underscoring de todas las conversaciones que se generan. Pues bueno, vivimos dentro de un underscoring, oh Dios mío, ¿vale? Yo me fijo mucho en los programas de televisión. Hay verdaderos cracks haciendo el montaje musical, que es un oficio, el montaje musical de televisión, y es que en los programas... En todos. De hecho, en un programa de radio, cuando anuncian una noticia, depende del contenido de la noticia, hay una música o otra. Normalmente el telenoticias entra ya con una música intrigante, ¿no? Como así, como muy de telenoticias. Bueno, ya todos sabemos la música de telenoticias porque nos van, ojo, que viene, ¿no? Y ya el tono del periodista ya es, bueno, esta noche ha pasado, no sé qué, y ya... Ese underscoring está hecho expresamente para generar esa tensión, para acompañar la emoción. ¿Qué más? En las radios, eso lo que decía, el programa de tele, ¿no? Me gusta mucho cuando ves un programa que un chico va en coche, se escucha la música de la radio del coche y de golpe sale del coche, cierra la puerta ¡puf! y se acaba la canción. Oh, qué bien tratado, ¿no? Cómo ha acompañado esa música que estaba ahí debajo y cómo lo han hecho rítmicamente cuadrar con la escena, con el texto, con el movimiento, con lo que sea. Eso es underscoring, eso es música que va por debajo, puede ir debajo de una imagen, pero principalmente por debajo del texto. Y hasta aquí el underscoring. Creo no haberme dejado nada, pero si tenéis dudas o preguntas, pues escribidme y os voy a contestar con todas mis ganas. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado y sobre todo nos vemos en los escenarios. Adiós.